Constanzo, capítulo 9, Fisiología Endocrina, clase 2. Hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son sintetizadas y secretadas por las células epiteliales de las glándulas tiroides. Tienen efectos sobre la práctica totalidad de los sistemas y órganos del organismo, incluidos los que intervienen en el crecimiento y desarrollo normales. La glándula tiroides fue el primero de los órganos endocrinos en ser descrito por un trastorno por deficiencia. En 1850 se observó que los pacientes sin glándula tiroides presentaban una forma de retraso mental y del desarrollo denominado cretinismo. En 1891, estos pacientes fueron tratados por medios de la administración de tractos tiroideos crudos, es decir, tratamiento de reposición hormonal. Los trastornos por deficiencia y por exceso tiroideo se encuentran entre los más comunes de las endocrinopatías o trastornos de las glándulas endocrinas, que afectan al 4 al 5% de la población de Estados Unidos y a un porcentaje aún mayor en regiones del mundo donde hay deficiencia de yodo. Síntesis y transporte de las hormonas tiroideas. Las dos hormonas tiroideas activas son la T3 y la tetraiodotironina o tiroxina T4. Las estructuras de T3 y T4 difieren solamente por un solo átomo de yodo, como se muestra en la figura 9.16. Aunque T3 es más activa que T4, casi toda, el 90%, la producción hormonal de la glándula tiroides es T4. Este problema de secretar la forma menos activa se resuelve por los tejidos diana, que convierten T4 a T3. Un tercer componente, T3 inversa, T3I, no se muestra en la figura 9.16, ya que no tiene actividad biológica. Síntesis de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas. Síntesis de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son sintetizadas por las células epiteliales foliculares de las glándulas tiroides. Estas células se disponen en folículos circulares de 200 a 300 micrómetros de diámetro, como se muestra en la figura 9.17. Las células tienen una membrana basal que mira a la sangre y una membrana apical que mira a la luz folicular. El material en la luz de los folículos es coloide, que está compuesto de hormonas tiroideas recientemente sintetizadas unidas a la tiroglobulina o TG. Cuando la glándula tiroides es estimulada, esta hormona tiroidea coloidal es absorbida al interior de las células foliculares por endocitosis. La síntesis de las hormonas tiroideas. La síntesis de las hormonas tiroideas es más compleja que la de la mayoría de las hormonas. Hay tres características poco frecuentes en este proceso de síntesis. 1. Las hormonas tiroideas contienen grandes cantidades de yodo que debe ingerirse adecuadamente con la dieta. 2. La síntesis de hormonas tiroides es parcialmente intracelular y parcialmente extracelular. Las hormonas completas se almacenan extracelularmente en el lumen folicular hasta que la glándula tiroides es estimulada para secretar. Y 3. Como se ha observado, aunque la T4 es el principal producto secretor de las glándulas tiroides, no es la forma más activa de la hormona. En la figura 9.18 se ilustran las etapas de la biosíntesis de la hormona tiroidea en las células epiteliales foliculares. Las cifras en círculos de la figura se refieren a las siguientes etapas. 1. TG tiroglobulina, una glucoproteína que contiene grandes cantidades de tirosina, se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso y en el aparato de Golgi de las células foliculares tiroideas. A continuación, la TG es incorporada a las vesículas secretoras y es expulsada al lumen folicular a través de la membrana apical. Más tarde, los residuos de tirosina de la TG serán iodados para formar los precursores de las hormonas tiroideas. 2.
cotransporte de sodio-yodo o yodo-trap. El yodo se transporta activamente desde la sangre al interior de las células epiteliales foliculares en contra de gradientes, tanto químicos como eléctricos. La actividad de esta bomba está regulada por las concentraciones de yodo en el organismo. Por ejemplo, las concentraciones bajas de yodo estimulan la bomba. Cuando hay una deficiencia de yodo en la dieta, el cotransportador de sodio y yodo aumenta su actividad intentando compensar la deficiencia. Sin embargo, si la deficiencia alimentaria es acusada, incluso el cotransporte de sodio y yodo no puede realizar dicha compensación, con lo que disminuye la síntesis de la hormona tiroides. Hay varios inhibidores competitivos del transporte de sodio y yodo, como los aniones tiocianato y perclorato, que bloquean la captación de yodo en el interior de las células foliculares e interfieren en la síntesis de las hormonas tiroideas. 3. Oxidación del yodo. Una vez que el yodo es bombeado al interior de la célula, atraviesa la célula hasta la membrana apical, donde es oxidado por la enzima tiroidoperoxidasa. La tiroidoperoxidasa cataliza esta etapa de oxidación y las dos siguientes, es decir, la organización de yodo oxidado en tiroglobulina y las reacciones de acoplamiento. La tiroidoperoxidasa es inhibida por el propiltiouracilo. La tiroidoperoxidasa es inhibida por el propiltiouracilo, PTU, que bloquea la síntesis de las hormonas tiroideas al bloquear todas las etapas catalizadas por la peroxidasa tiroidea. De este modo, la administración de PTU constituye un tratamiento eficaz para el hipertiroidismo. 4. Organización del yodo oxidado. En la membrana apical, inmediatamente por dentro de la luz del folículo, el yodo se combina con las porciones de tirosina de la tiroglobulina catalizada por la peroxidasa tiroidea para formar monoyodotirosina o MIT y diyodotirosina o DIT. La MIT y la DIT siguen unidas a la tiroglobulina en la luz folicular hasta que la glándula tiroides es estimulada para secretar sus hormonas. Las concentraciones elevadas de yodo inhiben la organificación y la síntesis de las hormonas tiroideas, lo que se conoce como efecto Wolff-Chaikoff. 5. Reacción de acoplamiento. Todavía formando parte de la tiroglobulina, tienen lugar dos reacciones del acoplamiento distintas entre la MIT y la DIT, la monoyodotirosina y la diyodotirosina, de nuevo catalizado por la tiroidoperoxidasa. En una reacción, dos moléculas de diyodotiroxina o DIT se combinan para formar T4. En la otra, una molécula de DIT se combina con una molécula de MIT para formar T3. La primera reacción es más rápida y como consecuencia se produce aproximadamente 10 veces más T4 que T3. Una porción de MIT y DIT no se acopla, que queda como sobrante, simplemente permanente unida a la tiroglobulina. Después de que se produzcan las reacciones de acoplamiento, la tiroglobulina contiene T4, T3 y el sobrante de MIT y DIT. Esta tiroglobulina iodada se almacena en la luz folicular como coloide hasta que la glándula tiroides es estimulada para secretar sus hormonas, por ejemplo, por la TSH. 6. Endocitosis de la tiroglobulina. Cuando se estimula la glándula tiroides, la tiroglobulina iodada, con sus T3, T4, MIT y DIT unidas, sufre un proceso de endocitosis hacia el interior de las células epiteliales foliculares. Los pseudópodos se escinden de la membrana celular apical, sumergen una porción de coloide y la absorben al interior de la célula. Una vez en el interior celular, la tiroglobulina es transportada en la dirección
de la membrana basal por acción microtubular. 7. Hidrólisis de T4 y T3 de la tiroglobulina por enzimas lisosómicas. Las gotas de TG o tiroglobulina se fusionan con las membranas lisosómicas. A continuación, las proteasas lisosómicas hidrolizan los enlaces peptídicos para liberar T4, T3, MIT y DIT, o sea, monoiodotiroxina y diiodotiroxina de la tiroglobulina. La T4 y la T3 son transportadas a través de la membrana basal al interior de los capilares próximos para ser liberadas a la circulación sistémica. La glándula secreta el 90% de sus hormonas en forma de T4 y el 10% en forma de T3. La MIT y la DIT, la monoiodotiroxina y la diiodotiroxina, permanecen en la célula folicular y son recicladas para la síntesis de nueva tiroglobulina, OTG. 8. Desiodación del MIT y DIT. La MIT y la DIT, o sea, la monoiodotiroxina y la diiodotiroxina, son desiodadas en el interior de la célula folicular por la enzima desiodinasa tiroidea. El yodo generado por esta etapa es reciclado al depósito intracelular y añadido al yodo transportado por la bomba. Las moléculas de tirosina se incorporan a la síntesis de la nueva tiroglobulina para comenzar otro ciclo. Así, tanto el yodo como la tirosina son rescatados por la enzima desiodinasa. Por tanto, la deficiencia de la desiodinasa tiroidea estimula la deficiencia de yodo en la alimentación. Unión de las hormonas tiroideas en la circulación. Las hormonas tiroideas T4 y T3 son transportadas por el torrente circulatorio unidas a proteínas plasmáticas o de forma libre, no unidas. La mayor parte de T4 y T3 circula unida a la globulina fijadora de tiroxina o TB G. Sería tirosin bonding globulina, no sé. Cantidades menores circulan unidas a prealbúmina y albúmina fijadoras de T4. Unas unidades todavía menores circulan de forma libre sin estar unidas. Como solo son fisiológicamente activas las hormonas tiroideas libres, el papel de la TBG o la globulina fijadora de tiroxina es proporcionar un gran reservorio de hormonas tiroideas circulantes que puedan ser liberadas y añadidas al depósito de hormona libre. Los cambios en las concentraciones hemáticas de la TBG alteran la fracción de hormonas tiroides libres fisiológicamente activas. Por ejemplo, en la insuficiencia hepática, las concentraciones de TBG en sangre disminuyen porque hay una menor síntesis hepática de proteínas. La disminución de las concentraciones de TBG da lugar a un aumento transitorio de la concentración de hormona tiroide libres. Una consecuencia de esto es la inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas por retroalimentación negativa. Por el contrario, la elevada concentración de estrógeno durante el embarazo inhibe la degradación hepática de TBG y aumenta las concentraciones de TBG. Con una mayor concentración de TBG, una mayor cantidad de hormona tiroidea está unida a la TBG y hay menor cantidad de hormona tiroidea libre y no unida. Esta concentración transitoriamente menor de la hormona libre produce una mayor síntesis y secreción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides por retroalimentación negativa. Como consecuencia de todos estos cambios, en el embarazo aumentan las concentraciones de T4 y T3 totales por mayor concentración de TBG. O globulina fijadora de tiroxina. Pero las concentraciones de hormonas tiroides libres fisiológicamente activas son normales y se dice que la persona se halla clínicamente eutiroidea. Las concentraciones de TBG en sangre se pueden valorar indirectamente por medio de la prueba de captación de T3 por resina, que mide la unión de T3 radiactiva a una resina sintética. En la prueba se añade una cantidad estándar de T3 radiactiva a un sistema de ensayo
que contiene una muestra de suero del paciente, y la resina, que se fija a la T3. El fundamento de la prueba es que la T3 radiactiva se fijará primero a los sitios no ocupados de la TBG del paciente, y cualquier T3 radiactiva sobrante se fijará a la resina. Así, la captación de T3 por la resina aumenta cuando disminuyen las concentraciones en sangre de la TBG, por ejemplo, durante la insuficiencia hepática, o cuando aumentan las concentraciones de T3 endógena, es decir, la hormona endógena ocupa más sitios de lo habitual en la TBG. Por el contrario, la captación de T3 por resina disminuye cuando aumentan las concentraciones hemáticas de TBG, como por ejemplo durante el embarazo, o cuando las concentraciones de T3 endógenas son menores, es decir, la hormona endógena ocupa menos sitios de los habituales en la TBG. Figura 9.18. Etapas de la síntesis de las hormonas tiroideas en las células foliculares de la tiroides. Véase también el texto para una explicación de los números de los círculos. DIT es diiodotirosina, MIT es monoiodotiroxina, PTU es propiltiouracilo, RE, retículo endoplasmático, T3 triiodotironina, T4 tiroxina y TG tiroglobulina. Activación de T4 en los tejidos diana. Como se ha visto, el principal productor secretor de la glándula tiroides es la T4, que es la forma menos activa de la hormona tiroidea. Este problema lo resuelve en los tejidos diana, por ejemplo, el hígado y riñones, la enzima 5-iodinasa, que convierte la T4 en T3 al eliminar un átomo de iodo oxidado del anillo externo de la molécula. Los tejidos diana convierten también una porción de T4 en T3 inversa o T3I, eliminando un átomo de la molécula de iodo oxidado en su anillo interno. La T3 inversa es inactiva. Esencialmente, la T4 sirve como precursor de la T3, y las cantidades relativas de T4 convertidas en T3 y T3 inversa determinan la cantidad de hormona activa producida en el tejido diana. En la inanición o ayuno, la 5-iodinasa de los tejidos diana desempeña una función interesante. La inanición inhibe la 5-iodinasa en los tejidos como el músculo esquelético, reduciendo así el consumo de oxígeno y el metabolismo basal, IMB, durante los periodos de privación calórica. Sin embargo, la 5-iodinasa cerebral difiere de la 5-iodinasa de otros tejidos y, por consiguiente, no es inhibida en la inanición. Y de ese modo, las concentraciones cerebrales de T3 quedan protegidas incluso durante la privación calórica. Tabla 9.8. Factores que afectan a la secreción de hormona tiroides. Factores estimuladores, TSH, inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, aumento de las concentraciones de TBG, como por ejemplo durante el embarazo. Factores inhibidores, deficiencia de yodo, deficiencia de iodinasa, excesiva ingesta de yodo por el efecto Wolff-Chaikoff, perclorato, tiosinato, que inhiben el cotransporte de la bomba sodio-yodo, propiliotouracilo, que inhibe la enzima peroxidasa, o la disminución de concentraciones de TBG, que es la globulina fijadora de tiroxina, como por ejemplo en una hepatopatía. TSH es la hormona estimulante de la tiroides. La figura 9.19 muestra la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas y la retroalimentación negativa. Regulación de la secreción de hormona tiroidea. Los factores que aumentan o disminuyen la secreción de hormonas tiroideas se resumen en la tabla 9.8. El principal control de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas se realiza por medio del eje hipotalámico hipofisario. Figura 9.19.
El hipotálamo secreta TRH y actúa sobre las células tirotrofas de la hipófisis para provocar la secreción de TSH. A continuación, la TSH actúa sobre la glándula tiroides para estimular la síntesis y la secreción de hormonas tiroideas. La TRH es un tripéptido que se secreta en los núcleos paraventriculares del hipotálamo. La TRH actúa seguidamente sobre las células tirotrofas de la adenohipófisis para estimular la transcripción del gen de la TSH y la secreción de TSH. Recuérdese que la otra acción de TRH es estimular la secreción de prolactina por la adenohipófisis. La TSH es una glucoproteína secretada por el lóbulo anterior de la hipófisis en respuesta a la estimulación por la TRH. TRH significa hormona liberadora de la tirotropina. Sería Tyrotropin Release Hormone, TRH. La TSH es una glucoproteína secretada por el lóbulo anterior de la hipófisis en respuesta a la estimulación por la TRH o la hormona liberadora de tirotropina. El papel de la TSH es regular el crecimiento de la glándula tiroides, es decir, un efecto trófico, y la secreción de hormonas tiroideas al influir sobre varias etapas de la vía biosintética. Las células tirotrofas de la adenohipófisis se desarrollan y comienzan a secretar TSH a una edad gestacional de aproximadamente 13 semanas, el mismo momento en que la glándula tiroides fetal comienza a secretar hormona tiroidea. La secreción de TSH está regulada por dos factores recíprocos. 1. La TRH del hipotálamo estimula la secreción de TSH y 2. Las hormonas tiroideas inhiben la secreción de TSH al regular por disminución el receptor de TRH en la tiroides, disminuyendo de este modo su sensibilidad a la estimulación por TRH. Este efecto de retroalimentación negativa de las hormonas tiroideas está mediado por la T3 libre, que es posible porque la adenohipófisis contiene la desiodinasa tiroidea que convierte T4 en T3. La regulación recíproca de la secreción de TSH por la TRH y la retroalimentación negativa por T3 libre da lugar a una secreción relativamente estable de TSH que a su vez produce un ritmo estable de secreción de hormonas tiroideas, a diferencia de la secreción de la hormona de crecimiento cuyo crecimiento es pulsátil. Las acciones de la TSH sobre la glándula tiroides se inician cuando la TSH se une a un receptor de membrana que se acopla a la adenilciclasa por medio de una proteína G3. La activación de la adenilciclasa genera AMP cíclico que sirve como segundo mensajero para la TSH. Esta tiene dos tipos de acciones sobre la glándula tiroides. 1. Aumenta la síntesis y secreción de hormonas tiroideas al estimular cada etapa de la vía biosintética, es decir, la captación y la oxidación de yodo, la organificación del yodo oxidado en monoiodotironina y diiodotironina y acoplamiento de MIT y DIT para formar T4 y T3, endocitosis y proteólisis de la TG para liberar T4 y T3 para secreción. Y 2. La TSH tiene un efecto trófico sobre la glándula tiroides que se observa cuando las concentraciones de TSH están elevadas durante un periodo prolongado y que lleva a hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares tiroideas y al aumento del flujo de sangre tiroideo. El receptor de TSH de las células tiroideas también es activado por las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, que son anticuerpos contra el receptor de la TSH. Las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides son componentes de la fracción inmunoglobulina G o IgG de las proteínas plasmáticas. Cuando éstas se unen al receptor de TSH,
producen la misma respuesta en las células tiroideas que la TSH, estimulación de la síntesis y de la secreción de las hormonas tiroides e hipertrofia e hiperplasia de la glándula, es decir, hipertiroidismo. La enfermedad de Graves, una forma común de hipertiroidismo, está causada por el aumento de las concentraciones en sangre de las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides. En este trastorno, la glándula tiroides está intensamente estimulada por los anticuerpos, lo que causa el aumento de las concentraciones en sangre de las hormonas tiroideas. En la enfermedad de Graves, las concentraciones de TSH son realmente más bajas que los valores normales porque las concentraciones elevadas en sangre de hormonas tiroideas inhiben la secreción de TSH por retroalimentación negativa. Acciones de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas actúan sobre la práctica totalidad de los órganos o sistemas del organismo humano. Ver figura 9.20. Actúan sinérgicamente con las hormonas de crecimiento y las somatomedinas para promover la formación ósea, aumentan el índice metabólico basal, la producción de calor y el consumo de oxígeno, alteran los sistemas cardiovascular y respiratorio para aumentar el flujo de sangre y la liberación de oxígeno a los tejidos. La primera etapa en la acción de las hormonas tiroideas en los tejidos diana es la conversión de T4 en T3 por la 5-iodinasa. 5', no sé cómo se dice. Recuérdese que la T4 es secretada en cantidades muy superiores a la T3, pero también es mucho menos activa. En una vía alternativa, la T4 puede ser convertida a T3 inversa, que es fisiológicamente inactiva. Normalmente los tejidos producen T3 y T3 inversa en cantidades aproximadamente iguales. T3 45%, T3 inversa 55%. Sin embargo, en ciertas condiciones las cantidades relativas pueden cambiar. Por ejemplo, durante el embarazo, el ayuno, el estrés y la insuficiencia hepática y renal y los agentes bloqueantes beta disminuyen la conversión de T4 a T3 y aumentan la conversión a T3 inversa, disminuyendo de este modo la cantidad de hormona activa. La obesidad aumenta la conversión de T4 en T3, aumentando la cantidad de hormona activa. Una vez que se produce la T3 en el interior de las células diana, se introduce en el núcleo y se une a un receptor nuclear. A continuación, el complejo T3 receptor se une a un elemento regulador de la tiroides en el ADN donde estimula la transcripción del ADN. El ARN mensajero recientemente transcritos son traducidos y se sintetizan nuevas proteínas que son responsables de las múltiples acciones de las hormonas tiroideas. Otros receptores de T3 localizados en los ribosomas y las mitocondrias intervienen en los fenómenos de posttranscripcionales y posttraduccionales. Una amplia serie de nuevas proteínas se sintetizan bajo la dirección de las hormonas tiroideas, como la sodio-potasio ATPasa, las proteínas de transporte, los receptores beta adrenérgicos, las enzimas liposómicas, las proteínas proteolíticas y las proteínas estructurales. La naturaleza de la proteína inducida es específica del tejido diana. En la mayoría de los tejidos, la síntesis de sodio-potasio ATPasa es inducida, lo que lleva a un incremento del consumo de oxígeno. El IMB basal y de la producción de calor. En las células miocárdicas, la miosina, los receptores beta adrenérgicos y la bomba de calcio ATPasa son inducidas, explicándose así los aumentos inducidos por las hormonas tiroideas sobre la frecuencia cardíaca y la contractilidad. En los tejidos hepático y adiposo, las enzimas metabólicas claves son inducidas, lo que lleva a las alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. La figura 9.20 muestra el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. La tiroxina T4 es convertida a triiodotironina o T3 en los tejidos diana. Se muestran las acciones de T3 sobre diversos órganos o sistemas, ADN,
Los efectos de la hormona tiroidea T3 sobre los diversos órganos o sistemas son los siguientes. Índice metabólico basal o IMB. Uno de los efectos más significativos pronunciados de la hormona tiroidea es el aumento del consumo de oxígeno y el aumento consiguiente del IMB y la temperatura corporal. Las hormonas tiroideas aumentan el consumo de oxígeno en todos los tejidos, excepto en el cerebro, en las gónadas y en el vaso, al inducir la síntesis y aumentar la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa es responsable del transporte activo primario del sodio y del potasio en todas las células. Esta actividad guarda una alta correlación con el gran porcentaje del consumo total de oxígeno y también lo explica, así como la producción de calor en el organismo. Así, cuando las hormonas tiroideas aumentan la actividad sodio-potasio ATPasa, aumentan también el consumo de oxígeno, el índice metabólico basal y la producción de calor. Metabolismo. En último término, el mayor consumo de oxígeno depende de una mayor disponibilidad de sustratos para el metabolismo oxidativo. Las hormonas tiroideas aumentan la absorción de glucosa en el tracto gastrointestinal y potencian los efectos de otras hormonas, por ejemplo, las catecolaminas, el glucagón, la hormona de crecimiento, sobre la gluconeogénesis, la lipólisis y la proteólisis. Las hormonas tiroideas aumentan la síntesis y la degradación de las proteínas, pero globalmente su efecto es catabólico, es decir, con degradación neta, lo que da lugar a la reducción de la masa muscular. El efecto de la hormona tiroidea a la hora de aumentar tanto la síntesis como la degradación proteicas es un ciclo inútil que contribuye a las tasas elevadas de consumo de oxígeno en el hipertiroidismo. Estos efectos metabólicos se producen porque las hormonas tiroideas inducen la síntesis de enzimas metabólicas claves, como la citocromo oxidasa, la NADPH citocromo C reductasa y la alfa-glicerofosfato deshidrogenasa, la enzima málica y otras enzimas proteolíticas distintas. Cardiovascular y respiratorio. Dado que las hormonas tiroideas aumentan el consumo de oxígeno, crean una mayor demanda de oxígeno en los tejidos. Una mayor liberación de oxígeno es posible en los tejidos porque las hormonas tiroideas producen un aumento en el gasto cardíaco y en la ventilación. El aumento en el gasto cardíaco es consecuencia de la combinación de una mayor frecuencia cardíaca y del aumento en el volumen sistólico, aumento en la contractilidad. Los efectos cardíacos se explican por el hecho de que las hormonas tiroideas inducen la síntesis, es decir, le regulan por incremento de los receptores beta-adrenérgicos cardíacos. Recuérdese que los receptores beta 1 medían los efectos del sistema nervioso simpático para aumentar la frecuencia y la contractilidad cardíacas. Así, cuando las concentraciones de hormona tiroidea son elevadas, el miocardio tiene un mayor número de receptores beta 1 y es más sensible a la estimulación por el sistema nervioso simpático. Complementando estas acciones, las hormonas tiroideas inducen también la síntesis de miocina cardíaca y de la bomba de calcio ATPasa en el retículo endoplasmático. Crecimiento. Para el crecimiento hasta la estatura adulta es necesaria la hormona tiroidea. Esta actúa sinérgicamente con la hormona de crecimiento y las somatomedinas para promover la formación ósea. Las hormonas tiroideas promueven la osificación y la función de las placas óseas y la maduración ósea. En el hipotiroidismo, la edad ósea es menor que la edad cronológica. Sistema nervioso central o CNC. Las hormonas tiroideas ejercen múltiples efectos sobre el sistema nervioso central y el impacto de estos efectos depende de la edad. En el periodo perinatal, la hormona tiroidea es esencial para la maduración normal del sistema nervioso central. El hipotiroidismo en el periodo perinatal produce un retraso mental irreversible. Por esta razón, es obligatorio realizar pruebas de detección en los recién nacidos en busca de hipotiroidismo. Si el resultado es positivo, la reposición de hormona tiroidea puede invertir los efectos sobre el sistema nervioso central.
En los adultos, el hipotiroidismo produce apatía, movimientos lentos, somnolencia, trastornos de la memoria y disminución de la capacidad mental. El hipertiroidismo causa hiperexcitabilidad, hiperreflexia e irritabilidad. Sistema nervioso autónomo. La interacción de las hormonas tiroideas con el sistema nervioso simpático no se comprende completamente. Muchos de los efectos de las hormonas tiroideas sobre el metabolismo basal, la producción de calor, la frecuencia cardíaca y volumen por latido, son similares a los producidos por las catecolaminas por medio de los receptores beta-adrenérgicos. Los efectos de las hormonas tiroideas y de las catecolaminas sobre la producción de calor, el gasto cardíaco, la lipólisis y la gluconeogénesis parecen ser sinérgicos. La significación de esta sinergia se ilustra mediante la eficacia de los bloqueantes beta-adrenérgicos, como por ejemplo el propranolol en el tratamiento de muchos síntomas del hipertiroidismo. Fisiopatología de las hormonas tiroideas. Las alteraciones endocrinas más comunes son los trastornos de las hormonas tiroideas. La constelación de signos y síntomas producidos por el exceso o la deficiencia de hormonas tiroideas es predecible según las acciones fisiológicas hormonales. Así, los trastornos de las hormonas tiroideas afectan el crecimiento de la función del sistema nervioso central, el índice metabólico basal y la producción de calor, el metabolismo de nutrientes y el sistema cardiovascular. En la tabla 9.9 se resumen los síntomas del hipertiroidismo y el hipotiroidismo, las causas habituales, las concentraciones de TSH y los tratamientos. Hipertiroidismo. La forma más común de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmunitario caracterizado por el aumento de las concentraciones en sangre de las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides. Estas inmunoglobulinas son anticuerpos contra los receptores de TSH en las células foliculares tiroideas. Cuando están presentes, los anticuerpos estimulan intensamente la glándula tiroides, lo que causa el aumento de la secreción de hormonas tiroideas y de la hipertrofia de la glándula. Otras causas de hipertiroidismo son las neoplasias tiroidea, la secreción excesiva de TRH o TSH y la administración de cantidades excesivas de hormonas tiroideas exógenas. El diagnóstico del hipertiroidismo se basa en los síntomas y en la determinación de un aumento de las concentraciones de T3 y T4. Las concentraciones de TSH pueden estar aumentadas o disminuidas según sea la causa del hipertiroidismo. Si la causa del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, la neoplasia tiroidea, es decir, el trastorno se halla en la glándula tiroides, o la administración exógena de hormonas tiroideas, como un hipertiroidismo simulado. Las concentraciones de TSH estarán disminuidas por retroalimentación negativa de las concentraciones elevadas de T3 en la adenohipófisis. Sin embargo, si la causa del hipertiroidismo es el aumento de la secreción de TRH o TSH, es decir, si el trastorno se localiza en el hipotálamo o en la hipófisis anterior, las concentraciones de TSH estarán aumentadas. Los síntomas del hipertiroidismo son espectaculares e incluyen la pérdida de peso acompañada del aumento del metabolismo basal, excesiva producción de calor y sudoración secundaria al aumento del consumo de oxígeno, taquicardia debido a aumento por regulación de los receptores beta 1 en el corazón, disnea de esfuerzo y temblor, nerviosismo y debilidad por los efectos de las hormonas tiroideas sobre el sistema nervioso central. El aumento en la actividad de las glándulas tiroides produce un aumento de su tamaño denominado bocio, que puede comprimir el esófago y causar dificultades en la deglución. El tratamiento del hipertiroidismo incluye la administración de fármacos como el PTU, que inhibe la síntesis de las hormonas tiroideas, la extirpación quirúrgica de la glándula o la ablación radiactiva de la glándula tiroides con yodo radioactivo.
Hipotiroidismo. La causa más común de hipotiroidismo es la destrucción autoinmunitaria de la glándula tiroides o tiroiditis, en la que los anticuerpos pueden destruir totalmente la glándula o bloquear la síntesis de hormonas tiroideas. Otras causas de hipotiroidismo son la extirpación quirúrgica de la tiroides como tratamiento del hipertiroidismo, la insuficiencia hipotalámica o hipofisiaria y la deficiencia de yodo. Rara vez el hipotiroidismo es consecuencia de resistencia del tejido diana debido a regulación por disminución de los receptores de las hormonas tiroideas. El diagnóstico del hipotiroidismo se basa en los síntomas y en el hallazgo de una disminución de las concentraciones de T3 y T4. Según sea la causa del hipotiroidismo, las concentraciones de TSH pueden estar aumentadas o disminuidas. Si el efecto está en la glándula tiroides, por ejemplo en una tiroiditis, las concentraciones de TSH estarán aumentadas por retroalimentación negativa. Las concentraciones bajas de T3 en sangre estimulan la secreción de TSH. Si el defecto radica en el hipotálamo o en la hipófisis, las concentraciones de TSH estarán disminuidas. Los síntomas del hipotiroidismo son opuestos a los vistos en hipertiroidismos e incluyen una disminución del metabolismo basal y ganancia de peso sin aumento en la ingesta de alimentos, disminución de la producción de calor e intolerancia al frío, disminución de la frecuencia cardíaca, enlentecimiento de los movimientos, dificultad en el habla, ralentización de la actividad mental, letargo y somnolencia, hinchazón preorbitaria, estreñimiento, pérdida de pelo y disfunción menstrual. En algunos casos se desarrolla mixedema, en el que hay un aumento de la filtración de líquidos hacia el exterior de los capilares y edema debido a la acumulación de mucopolisacáridos osmóticamente activos en el líquido intersticial. Cuando la causa del hipotiroidismo es un defecto de la tiroides, se desarrolla un bocio dado la constante estimulación de la glándula tiroides por las elevadas concentraciones en sangre de TSH. Por último, y de importancia fundamental, si se produce hipotiroidismo en el periodo perinatal y no se trata, da lugar a una formación irreversible de retraso mental y el crecimiento denominado cretinismo. El tratamiento del hipotiroidismo comporta el tratamiento de reposición con hormona tiroidea, por lo general T4, al igual que la hormona endógena, la T4 endógena es convertida por su hormona activa T3 en los tejidos diana. Bocio. El bocio o tiroides hipertrófica puede relacionarse con determinadas causas de hipertiroidismo y, lo que quizás sea sorprendente, con determinadas causas de hipertiroidismo y eutiroidismo. Los términos hipertiroideo, hipotiroideo y eutiroideo se refieren respectivamente a los estadios clínicos del exceso, deficiencia y normalidad de las concentraciones de la hormona tiroidea. Es decir, describen las concentraciones de hormona tiroidea en la sangre y no el tamaño de la glándula. La presencia o ausencia de bocio se entiende únicamente al analizar la etiología. La presencia o ausencia de bocio se entiende únicamente al analizar la etiología de los diversos trastornos de la tiroides. El principio básico del conocimiento del bocio es que las altas concentraciones de TSH y de sustancias que actúan como la TSH, como por ejemplo las inmunoglobulinas estimuladoras de la tiroides, ejercen un efecto trófico de crecimiento sobre la tiroides y causan su hipertrofia. Enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves, la causa más común del hipertiroidismo, las altas concentraciones de inmunoglobulinas estimuladoras de la tiroides impulsan la secreción de T4 y T3 y también tienen efecto trófico sobre la glándula que causa el bocio. Aun cuando en la enfermedad de Graves las concentraciones de TSH están disminuidas por retroalimentación negativa, el efecto trófico se debe al efecto similar a la TSH de las inmunoglobulinas. Tumor secretor de TSH. Estos tumores son causa poco común de hipertiroidismo. El aumento de las concentraciones de TSH estimula a la tiroides a segregar T4 y T3 en exceso,
lo que tiene un efecto trófico sobre la glándula tiroides y causa bocio. Ingestión de T4. La ingestión de hormonas tiroideas exógenas o hipertiroidismo provocado se relaciona con el aumento de concentraciones de hormona tiroidea debida a su ingestión, lo que hace disminuir las concentraciones de TSH por retroalimentación negativa. Como las concentraciones de TSH están bajas, no hay bocio. En realidad, con el tiempo la glándula tiroides se encoge e involuciona. Tiroiditis autoinmunitaria. La tiroiditis autoinmunitaria es causa común de hipotiroidismo, trastorno en que los anticuerpos antiperoxidasa dificultan la síntesis de hormona tiroidea y esto causa la reducción de la secreción de T4 y T3. Aumentan las concentraciones de TSH por retroalimentación negativa y las altas concentraciones resultantes de TSH ejercen un efecto trófico sobre la glándula tiroides y causan bocio. La glándula se hipertrofia aun cuando no esté sintetizando las hormonas tiroideas de manera eficaz. Deficiencia de TSH. Insuficiencia de la hipófisis anterior. La deficiencia de TSH es una causa poco común de hipotiroidismo, en la que la disminución de las concentraciones de TSH ocasiona que se reduzca la secreción de hormonas tiroideas y no se produzca bocio. Deficiencia de yodo. La deficiencia de yodo causa una disminución transitoria de la síntesis de T4 y T3, lo que hace aumentar la secreción de TSH por retroalimentación negativa. Luego, las mayores concentraciones de TSH tienen un efecto trófico sobre la glándula y causan bocio. La glándula hipertrofiada, que por lo demás es normal, muchas veces mantiene las concentraciones normales de hormona tiroidea en sangre. La persona estará clínicamente eutiroidea y asintomática. Si la glándula no es capaz de mantener las concentraciones normales de hormona tiroidea en sangre, la persona estará clínicamente hipotiroidea. Tabla 9.9. Fisiopatología de las hormonas tiroideas. Hipertiroidismo. Tabla 9.9. Fisiopatología de las hormonas tiroideas. Hipertiroidismo. Síntomas: aumento del metabolismo basal, pérdida de peso, equilibrio negativo del nitrógeno, aumento de producción de calor, sudoración, aumento del gasto cardíaco, disnea o dificultad para respirar, temblor, debilidad muscular, exostalmos o enfermedad de Graves, mixedema pretibial, enfermedad de Graves y bocio. Causas: enfermedad de Graves, aumento de las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, neoplasia tiroidea, exceso de secreción de TSH, T3 o T4 exógeno en forma provocada. Concentraciones de TSH reducidas por inhibición de la retroalimentación de T3 sobre el lóbulo anterior y aumentadas si el defecto se localiza en la hipófisis anterior. El tratamiento es propil-litiuracilo, que inhibe la enzima peroxidasa y la síntesis de hormona tiroidea, tiroidectomía, yodo, debe ser radioactivo, que destruye la glándula, y bloqueantes beta-adrenérgicos como tratamiento auxiliar. En el caso de hipotiroidismo, los síntomas son disminución del metabolismo basal, aumento de peso, equilibrio positivo del nitrógeno, disminución de la producción de calor, sensibilidad al frío, disminución del gasto cardíaco, hipoventilación, letargo, lentitud mental, tosis palpebral, mixedema generalizado, retraso del crecimiento, retraso mental cuando es perinatal, bocio. Las causas pueden ser tiroiditis de tipo autoinmunitario o tiroiditis de Hashimoto, cirugía para el hipertiroidismo, deficiencia de yodo, puede ser congénito, que se denomina cretinismo, disminución de TRH o TSH. Las concentraciones de TSH a su vez están aumentadas por la retroalimentación negativa,
Si el defecto primario se localiza en la glándula tiroides o disminuidas, si el efecto se localiza en el hipotálamo o en la hipófisis anterior. El tratamiento es un tratamiento sustitutivo con hormona tiroide. En el cuadro, TRH es la hormona liberadora de tirotropina y TSH es la hormona estimuladora de la tiroides.